Bien, ahora vamos a continuar con la segunda parte del análisis político. Y hay que señalar que el análisis político forma parte de la ciencia política. En consecuencia, también es parte de las metodologías que utilizan las ciencias sociales. Y aquí es importante señalar lo siguiente. Primero, se trata de la observación de los fenómenos o hechos políticos que se quieren conocer. Al mismo tiempo, el método de la ciencia política o de las ciencias sociales es formulación de una interrogante acerca de algunos o varios fenómenos observados. Luego, como una tercera opción, tenemos la elaboración de una hipótesis preliminar que pueda responder a la interrogante. Luego, continuamos con la revisión y o corrección de la hipótesis. Ojo que esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque estamos hablando del análisis político como parte de la ciencia política. Luego, otro tema que significa es la comprobación de la hipótesis. Nosotros tenemos que elaborar nuestra propia comprobación de la hipótesis en base a los datos empíricos o las experiencias pertinentes que resultan de su aceptación, rechazo, modificación o no con lo que ella anuncia, es decir, con lo que anuncia la hipótesis. Luego tenemos que concluir señalando que el proceso no se detiene. Por el contrario, el ciclo nuevamente se reinicia con más preguntas, con más interrogantes, nuevas modificaciones y al mismo tiempo nuevas confrontaciones. Es decir, el análisis político es el resultado de una metodología que utilizan también las ciencias sociales. Y ahora, ¿las ciencias sociales son muy diferentes de las ciencias naturales? No, por el contrario, y aquí es necesario subrayar también lo siguiente. El objeto de las ciencias naturales también es, como las ciencias sociales, predecir la ocurrencia de eventos, predecir la ocurrencia de eventos futuros a través de la identificación de leyes. Y así en consecuencia, el esquema, por ejemplo, de una ley en las ciencias naturales y en las ciencias sociales es exactamente el mismo. Es decir, esta fórmula que todos conocemos, dado A, será B. Y luego señalamos, por ejemplo, la ley de la gravedad en el caso de la física versus las leyes de la oferta y la demanda en el caso de la economía. Es decir, estamos precisando que el análisis político no se ha creado porque a alguien se le antojó, sino que es necesario tener en cuenta y subrayar que se trata de un tema muy ligado a las ciencias sociales. Luego señalamos lo siguiente. El análisis político se desarrolla también a través de 4 tipos básicos de aplicación. Y así tenemos, por ejemplo, el diseño de políticas, la planificación de políticas. Por ejemplo, si nosotros nos hemos también metido el rollo del presidente de la República, el señor Ollanta sobre el tema de las políticas sociales, antes de ponerlas en marcha, por ejemplo, Caliwarma, Pensión 65, Beca 18, primero han tenido que hacerse un análisis de la realidad y luego hacer un diseño de políticas, cuáles son, por ejemplo, los temas que tenían que resolver. Luego ha tenido que proceder con la planificación de esas políticas y luego, por supuesto, conducción del proceso de toma de decisiones, es decir, por ejemplo, convocar a los mejores cuadros en el tema del análisis político, especialmente para que conozcan o sepan, por ejemplo, de la política social. Y finalmente, elaboración y gestión de estrategias de implementación. En este gobierno, si queremos tomarlo como referencia, acuérdense que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha sido creado en el año 2012 por una experta en este tema como es Carolina Trivelli, la primera ministra del MIDIS. ¿Ok? Luego nosotros tenemos que señalar que en el análisis político de coyuntura hay 9 pasos a seguir. Obviamente ustedes van a tener todos los textos para que se enteren en qué consiste cada uno de ellos, pero lo vamos a subrayar brevemente. Primero, delimitar la situación a analizar. Por ejemplo, si nosotros decimos que en el Perú hay 260 conflictos sociales, como lo señala la Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos que delimitar qué situación vamos a analizar. No el conjunto de los conflictos sociales, sino, por ejemplo, los conflictos sociales que están referidos a la minería.
Luego dice determinar los factores de influencia del contexto global. Es decir, por ejemplo, ¿qué cosa está pasando en el país? ¿Hay un enfrentamiento entre el empresariado y los trabajadores mineros? ¿O es parte, por ejemplo, de una influencia internacional que también afecta, por ejemplo, a otros países cercanos al nuestro, como el caso de Bolivia? Luego, enumerar los elementos intervinientes. ¿Quiénes son los que están interviniendo? La empresa privada, el Estado y, por supuesto, aquellos grupos que nosotros hemos calificado, por ejemplo, como antimineros. Digo nosotros, aunque no quisiera incluirme en el tema, pero para que entendamos el tema de los conflictos sociales y los elementos intervinientes. Luego, establecer el nivel de protagonismo. Por ejemplo, uno de los protagonistas en el caso de los conflictos mineros es aquel personaje que primero fue cura y ahora aparece, por ejemplo, presidiendo una famosa ONG y luego un partido político. Él ha asumido un nivel de protagonismo sumamente importante. Pero también otro protagonista, por ejemplo, puede ser el ministro del Interior o el ministro de Defensa, cuando dispone, por ejemplo, que se trasladen las fuerzas policiales o también el ejército, por ejemplo, para intervenir directamente en una localidad, como en el caso de Arequipa, como el caso Tía María. Luego, determinar las relaciones actuales. Quiere decir, por ejemplo, que en el caso de los conflictos sociales, en este momento podríamos estar hablando de Tía María y preguntarnos, ¿qué cosa es lo que está pasando en este momento? Nuevamente se ha roto el diálogo y nuevamente los trabajadores, los mineros de Arequipa o los agricultores de Arequipa están volviendo a tomar las carreteras. En un siguiente punto, también del análisis de coyuntura, estamos hablando que tenemos que buscar el origen y el desarrollo de la situación política hasta el presente. En el caso, por ejemplo, de los conflictos sociales de la minería, no vienen de los últimos 4 o 5 años, sino que estamos hablando de hace 20 o 25 años, especialmente cuando las empresas mineras constituidas, la gran minería, no cumplió, por ejemplo, con la aplicación de aquellos programas medioambientales que establecía el gobierno. Luego, tenemos que extrapolar la situación futura. Vale decir, por ejemplo, que en el caso Bagua, si queremos tomar otro tema, en el caso Bagua, si nuevamente las condiciones, por ejemplo, se dan de manera similar en los próximos años, nuevamente vamos a tener un conflicto penoso como el que ya ocurrió en el Perú durante el segundo gobierno de Alan García. Luego, como octavo punto, tenemos analizar la posibilidad de intervención de factores latentes o nuevos. Es decir, en el caso de los conflictos sociales de la minería, ¿qué otros factores pueden intervenir? Y aquí tenemos la posibilidad que, por ejemplo, se engendra ahí nuevamente movimientos que están reñidos con la democracia, como por ejemplo Sendero Luminoso o cualquier otro grupo extremista. Y finalmente, como noveno punto, estamos hablando de la redacción del informe, sobre lo cual también vamos en clases a abordar mucho más en detalle cómo tenemos que elaborar un informe de análisis político. ¿Qué cosa pasa con el análisis político? Hemos hablado, por ejemplo, que las grandes empresas o las empresas transnacionales que quieren invertir en el Perú están contratando a expertos en análisis políticos para que puedan concluir con esto que llamamos matriz de atractividad. Entonces la gente, las grandes corporaciones necesitan conocer cómo está el Perú, cómo es su historia y cuál es su presente y cuál es su futuro. Y aquí es importante precisar, el análisis político ha alcanzado una importancia fundamental tanto en la gestión pública como en la gestión privada, así como también en el contexto de las organizaciones internacionales. De todas maneras, sabemos, por ejemplo, que en el caso del PNUD, que está presente aquí en el Perú, en el caso de la FAO, de todas maneras, han necesitado de la presencia y el aporte de analistas políticos formados en diferentes universidades. Luego también hay que señalar que su importancia se expresa en los análisis de gestión y de las encuestas de opinión pública, prevención de conflictos, entre otros temas. Pero hay que hacer una precisión. El análisis político, como muchos creen, no es un género periodístico. El análisis político forma parte de las ciencias sociales, de la ciencia política, pero no es un género periodístico.
A pesar que hay algunos analistas, hay algunos politólogos que escriben muy bien en diarios como El Comercio, Expreso, La República, etc. ¿Cuál es la utilidad del análisis político? Como hemos visto en el primer video y ahora, es necesario decirles que nos ayuda sobre todo a entender al mundo en que vivimos, a entender la realidad nacional y todas sus complejidades. Luego, nos permite, entre otras cosas, realizar opiniones más elaboradas, más inteligentes entre las alternativas a que nos enfrentamos. También nos permite, ¿qué cosa? Ejercer influencia en los cambios inherentes a los sistemas políticos. Nosotros podemos conocer cuál es la situación, el origen, por ejemplo, de la crisis de los partidos, y una vez conocido todos y cada uno de los elementos, podemos formular, por ejemplo, una nueva alternativa. Y luego también nos permite, ¿qué cosa? Seleccionar cuidadosamente los objetivos y lograr la mayor cantidad de ellos al menor costo posible. Es decir, ¿se acuerdan ustedes de la ley Pulpín? ¿Por qué se aplicó sin haber hecho previamente un análisis costo-beneficio como correspondía en el país? Es decir, nosotros utilizando el análisis político vamos a conocer un poco más cuál es la realidad nacional, vamos a poder entender, por ejemplo, cuál es la demanda de la población y vamos a poder también nosotros aplicar, por ejemplo, nuestras estrategias de comunicación y marketing político, especialmente en el proyecto que ustedes tienen que presentar como fin de curso. Entonces, yo los invito a que ustedes puedan señalar cada uno de los temas y responder también las autoevaluaciones que se encuentran colgadas en el Nimbus, y al mismo tiempo también los invito a que lean las lecturas obligatorias que también se encuentran colgadas en esta plataforma virtual de la universidad. Les doy las gracias por su valiosa atención y sobre todo los invito también a que una vez que vean el video respondan las preguntas y lean los temas que estamos señalando como obligatorios y vayan a la próxima clase con los temas ya prácticamente conocidos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.